abogada de los hermanos Chuñil. Abogada, muchas gracias por acompañarnos. Ayer tuvimos harta dificultad para poder comunicarnos, se cortaba ahí la llamada, pero ahora ya podemos conversar un poco más sobre este caso. Tenemos muchas preguntas. Usted decía hasta ayer que no conocía la carpeta. Y bueno, estamos con imagen además de lo que está ocurriendo ahí en Mafil con esta búsqueda. Esto habría partido por un dato, usted defiende a los hermanos Chuñil, pero al parecer el yerno, no sabemos si es o no, queremos preguntarle ahí para que nos aclare, la expareja de la hija que actualmente se encuentra detenida, él habría aportado un dato tan importante que permite hoy esta búsqueda. Usted ha hablado de una persecución también en contra de una comunidad, queremos escucharla. Buen día. Hola, buen día, Karen. Mire, yo creo primero que hay que ser bien serio, que esta discusión yo la voy a tener en el tribunal. Así que si bien doy este espacio porque se trata de un caso que ha sido muy mediatizado y que hoy día además lo mantiene a ustedes y a toda la prensa muy atento, creo que también es importante que se escuche la voz de la familia, que también ha sido y ha intentado, de hecho, decir públicamente que hace mucho tiempo, no solamente hoy día que están detenidos, sino que hace mucho tiempo se ha intentado vincularlos con estos hechos. Y nosotros, cosa que no ha salido en la prensa, los hemos desvinculado con pruebas efectivas de que, en definitiva, estas vinculaciones, estas supuestas evidencias que habían en su contra, no existían. Yo esas afirmaciones, esa discusión jurídica respecto de la carpeta de investigación, de las evidencias que supuestamente hoy día Tatiana Esquivel supuestamente va a traer a la audiencia, yo la voy a tener dentro de la audiencia y en esto yo espero como el respeto de parte de ustedes. Lo que sí les puedo decir en general es que sí, ciertamente Flavio es pareja de Janet, es pareja, padre de sus hijos, y en ese contexto es parte del grupo familiar, es parte de la búsqueda. Como soy abogada de la familia, conozco a la familia, he visitado en numerosas oportunidades tanto su casa como el sitio donde se desapareció Julia. Hemos estado en conversaciones todos en conjunto. Igualmente decirles que esto que está pasando en la casa no es primera vez que está pasando. Sí, Karina. Ya esta casa se ha realizado numerosas búsquedas y excavaciones. Ahora, con la aquiescencia de la familia, el 30 de enero, lo mismo que ustedes están viendo, ya sucedió. Ya se hizo. Pasó. Karina, sí, quería preguntar... Hicieron los georradares, todo esto que está apareciendo ahora profusamente, como que hubiera un dato específico. La verdad es que no tiene nada de nuevo para nosotros, porque ahora la prensa parece que fuera nuevo, pero esto ya se hizo, no una vez. Ya, Karina, vamos conversando para que, a ver si podemos formular algunas preguntas. Usted es abogada de los cuatro, entonces, no solo de los tres hermanos, sino que del yerno que usted nombra, que no es el ex yerno, sino que actualmente sigue siendo el yerno. ¿Usted descarta que él haya optado por...? No, está claro. Los abogados del yerno, como ustedes lo nombran, es la Defensoría Penal Pública, él oficialmente. Perfecto. Yo soy abogada de los hermanos porque les comento que yo presenté una querella criminal para encontrar a Julia Chuñil y en ese contexto yo represento a los hermanos como querellante. Ahora he tenido que pasar al otro lado, ¿por qué usted como defensora. ¿Por qué usted no es abogada del yerno? Eso es lo que te estaba diciendo. ¿Si forma parte del mismo grupo familiar? ¿Sabe que se lo pregunto? Porque en el fondo lo que se ha planteado es que él habría optado por esta delación compensada y habría sido él quien habría revelado la información que está llevando a esta búsqueda. Veamos lo que dicen los antecedentes de la investigación en la audiencia, así que eso efectivamente pasó, ¿ya? Lo que yo les puedo decir es que yo no soy abogada de él porque ¿me dejas terminar? Yo no soy abogada de él porque yo fui contratada por los hermanos para querellarme en la búsqueda de Julia y yo represento a todos los hijos de Julia, ¿ya? Entonces, por eso que cuando de un día para otro cambia su calidad de ser víctimas a ser imputados, yo sigo representándolos porque es mi deber ético y porque además en los antecedentes de la investigación nunca he encontrado ningún antecedente que me haga presumir a mí que alguno de ellos es sospechoso, ¿ya? Y en ese contexto, cuando llegamos ayer a la audiencia, porque todo esto fue muy rápido, la Defensoría Penal Pública estaba lista para asumir a quién era la persona que yo no tenía ningún patrocinio, ningún mandato, porque no había sido abogada de él en ninguna parte de la investigación, ¿ya? Esa es la razón por la cual yo no soy abogada.
Quiero preguntarle por este carnet de identidad de la señora Julia Chuñil que habrían encontrado en la casa de uno de los hijos. Se menciona también junto con rastros de sangre, algunas contradicciones, quema de ropa y este carnet de identidad. Se lo pregunto porque son los datos, bueno, que circulan ahí como información en los medios de prensa. Y ahí quiero apelar al sentido común, porque sinceramente una madre se desaparece, queda el carnet de ella, porque cuando uno va al campo a cuidar a sus animales no lleva el carnet en el bolsillo, porque los carnets en el campo se ocupan solo para hacer trámites cuando se va al pueblo. Entonces ese carnet era un recuerdo que tenía Pablo al lado de la foto de su mamá. Yo lo vi continuamente y no tenía nada de sospechoso. Ahora aparece como la gran prueba incriminatoria. Y la verdad es que no sé, a mí de verdad yo no puedo entender de qué incriminatorio puede tener que él haya guardado de recuerdo el carnet de su mamá. O sea, no tiene absolutamente ninguna discriminación. Yo lo vi ahí siempre y para mí no me pareció nada sospechoso. Y él no lo tenía escondido. Sí. No habían en el carnet algún tipo de rastros de sangre o ADN que lo vincularan a algún homicidio. Ciertamente eso ya escapa, es como la fiscalía cuando sale con que encontramos un libro de marxismo en los mapuches y por eso es una gran prueba que lo incrimina. Okay. Yo creo que hay que bajarle un poco y ser serio respecto de los antecedentes. ¿A usted no le da ningún valor a prueba? Usted plantea que cualquier hijo podría tener perfectamente el carnet de identidad de su madre. Ahora, lo plantea usted también. El resto, no digo que cualquier hijo pudiera tener el carnet de su madre. Disculpe, yo no me sé su nombre. Karim, ya. Yo no digo eso, yo estoy diciendo que la mamá desapareció. Si tu mamá desaparece, puedes tener y a ti te pasa que tu mamá desaparece, Karim, y encuentras el carnet de tu mamá en tu casa, te lo llevas de recuerdo para tenerla mientras sigues buscando públicamente, porque nunca te escondiste. Sí. Pablo nunca se escondió, nunca cambió, siempre estuvo dispuesto, colaboró en la investigación. Estos entregaron su ADN, sacaron sangre. Pero quería preguntarle por otra de las pruebas que se ha planteado, que tiene que ver con muestras biológicas, con manchas de sangre que fueron halladas. Usted hasta ayer nos decía que no había tenido acceso a la carpeta, la pudo revisar. ¿Es efectivo? ¿Lo descarta? ¿Lo niega? ¿Por qué llegan estas manchas de sangre a estar ahí? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ya, mire, al menos para el control de detención, los antecedentes que se entregaron, no se entregó ningún antecedente de algún tipo de ADN, ¿ya? No hay en las carpetas, por lo menos de investigación que acabo de revisar y en las conclusiones, algún tipo de ADN. Sí, de hecho, Mega Noticias fue que filtró un antecedente respecto de una supuesta hallazgo de sangre en la casa de Janet Troncoso, cuestión que fue descartado por los informes periciales. Yo respecto de eso presenté los antecedentes tanto a la Corte Suprema como en una carpeta de investigación que se está investigando hoy día por violación de secreto, ya porque fue falso. Y esa afirmación falsa no la hicieron los periodistas, lo hizo el Ministerio Público al juzgado de garantía. Les dijo que efectivamente había sangre de Julia Chuñil en la casa de Janet Troncoso, lo que era falso. Nosotros lo descartamos con los informes periciales. Luego de eso hubo otra afirmación meses después, respecto de otro hallazgo de sangre en una carreta, que también fue falso. Y hay otro hallazgo de sangre, por ejemplo, en la pieza de Javier hay sangre suya. Lo que no nos parece tampoco nada extraño ni que incrimine que yo tenga ADN en mi pieza. O sea, es algo total y absolutamente normal que alguien pueda tener ADN en el lugar donde vive. Ahora, Karina, que las sospechas de ustedes van y todo apuntaba, ¿no es cierto?, según también filtrado a los medios de prensa, tenemos la oportunidad de conversar con usted y por eso queremos aclararlo. ¿Apuntaban ustedes a la responsabilidad o se buscaba también apuntar la responsabilidad en contra de un empresario, un vecino, ¿no es cierto?, que viviría por ahí cerca y que habría tenido algún tipo de rencillo o disputa con Julia Chuñil? ¿Es así? ¿Esa persona prestó declaración? ¿Se le tomó testimonio o no? Bueno, sí, efectivamente se le tomó de testimonio. Yo quiero decir que hemos tratado de ser lo más serios posible también con la entrega de los antecedentes que han sido vinculados a la Fiscalía, las líneas de investigación que le hemos pedido que desarrollen, porque aquí hay un historial atrás que también es importante observar y que sería bueno que incluso ustedes pudieran conocerlo, ¿ya? Y que tiene que ver con las disputas del predio con anterioridad a que Julia solicitara formalmente ante la Corporación de Desarrollo Indígena este predio. Julia lo solicita formalmente,
¿Ya? Hay una visita de la CONADI a ese predio. También solicita el predio contiguo donde había un ELTUN, que ELTUN significa un cementerio mapuche, y esas dos solicitudes las hace de manera formal a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se empieza ese proceso a través de una comunidad, tal y como lo establece la ley, y detrás de esto pasa algo ya que tiene que ver con una compra-venta del predio ya entre Juan Carlos Mostar y CONADI y una comunidad que le compran, que va al lugar y como no se cumplieron ciertas obligaciones del contrato, que era cercarlo, ellos piden la resolución del contrato. Hay una demanda en contra entonces de Juan Carlos Mostar para que se resuelva ese contrato. Se resuelve el contrato, Juan Carlos Mostar tiene que devolver el precio que le había pagado CONADI y resulta que CONADI, en los tiempos del gobierno de Sebastián Piñera, eso pasó en el año 2017, existe una investigación al respecto, no cobró esos dineros. Y Juan Carlos Mostar se quedó con un dinero y ahí hay un entramado entre jueces, entre conservadores de bienes raíces que le inscriben nuevamente al predio. Es decir, imagínense una persona, cualquiera, ustedes, nosotros, un ciudadano cualquiera, vienen y le resuelven un contrato de compraventa. Estamos hablando de 1.400 millones de pesos que fueron pagados y que luego de esto él paga una hipoteca que le debía a un banco y se queda con el predio y también con la plata. Y nunca se la piden de vuelta. Y ahí yo creo que es importante investigar, porque ¿cuáles son las relaciones de poder que una persona puede tener para que no le cobren ese dinero? Y es por eso que luego esta persona, si bien hace 2 denuncias por usurpación, comienza a llamar insistentemente a la familia para que se vayan y pucha, ya, pues váyanse, llévense una platita, les dice, o si no, después nos vamos a tener que ir a la mala. Y por eso ellos tenían sospechas, porque efectivamente hay llamadas y esas cosas fueron entregadas a la Fiscalía. Ese día también nosotros pedimos el sumario de la investigación en la CONADI respecto de por qué no se había cobrado ese precio para saber qué tipo de relaciones de poder también tiene esta persona. Esas son las dudas que nosotros tenemos respecto de esta persona y además los vecinos, la mayoría de ellos, que también existen declaraciones respecto en contra de la familia, por supuesto, lo van a escuchar, que supuesta violencia que pudiera haber existido en la familia, todos son trabajadores de él. ¿Ya? Entonces, sí, quería preguntarle, abogada, entiendo que usted, bueno, descarta la tesis. Y también que tienen que ver harto con el conflicto existente entre quienes son colonos y quienes son mapuches. Ya, desgraciadamente la Fiscalía ha tomado en numerosas oportunidades posición en estos hechos. Y eso es lo que nosotros decimos que desgraciadamente, porque nosotros debiéramos confiar en el Ministerio Público, debiéramos haber trabajado codo a codo con ellos para buscar dónde está Julia. Sí, hoy día no sabemos dónde está. Entiendo, Karina. Tenemos a los hijos presos y ellos hace meses. De hecho, cuando ellos me buscan a mí, me dicen, nosotros queremos, por favor, que nos ayude porque aquí nos están intentando hacer un montaje. Sí. Esa es la razón respecto de por la eso cual quería, ellos estaban abogada, no sé si me escucha. No logran comprender tampoco la razón de por qué se le persigue a ellos. Abogada. No se sigue la línea de investigación donde se dejaron de buscar cámaras en el lugar, donde no se hicieron las búsquedas en los 2 primeros meses, porque los 2 primeros meses se dedicaron a perseguir a la familia. Abogada, no sé si me está escuchando o no, pero quería hacerle una pregunta. Abogada, ¿me escucha? ¿No te parece que ya no parece que no nos está escuchando de vuelta la abogada. A ver si podemos... a ver. ¿Me escucha? Hola. Disculpe. Sí. Ahí recién estamos conversando. Ahora sí, ya. Karina, quería preguntarle, usted estaba planteando aquí dudas respecto del Ministerio Público, de la fiscal, la llamó la fiscal imputada, usted dijo que estaba acusada de apremios ilegítimos. En ese contexto, quería preguntarle si usted cree que podría existir algún tipo de manipulación en contra del yerno, que es uno de los imputados, para que él preste un testimonio. Si es que usted tiene información, se lo voy a preguntar abiertamente, si en los últimos días él recibió visitas con personas que le llevaron alcohol o le habrían llevado alcohol para que él pudiera entregar información respecto de esta investigación. No sé, ¿qué le parece a usted? ¿Qué información tiene al respecto? Una suerte de manipulación. ¿Sabe lo que pasa? Sí, ¿sabe lo que pasa? Que eso no es nada nuevo acá en la Araucanía. Desgraciadamente aquí las policías funcionan de esa manera, buscan a personas vulnerables, buscan a personas que tienen problemas de alcohol o que tienen problemas cognitivos, para poder generar testimonio, y esta finalmente es la única prueba que se utiliza en algunas causas. Pero en este caso específico. La familia estaba preocupada porque efectivamente hace muchos meses que iban personas extrañas, los sacaban del lugar, llegaba después con alcohol,
y bueno, y él seguía viviendo ahí con su familia, nunca hubo algún tipo de que lo dejaran en otro lado. Él iba y volvía, iba a visitar a sus hijos, después se quedaba a la casa de su madre, esa era su rutina normal, pero efectivamente sí supimos y había esta preocupación de que habían personas que generalmente es el servicio de inteligencia policial, ya que trabaja así, insiste, amenaza, puede amenazar con los hijos. Eso pasa continuamente acá en la Araucanía, nosotros lo hemos denunciado y de hecho hace poco se comprobó en el caso Huracán. Sí, está Emiliano Arias, ex fiscal. Karina quiere hacer una pregunta también. Emiliano. Sí, buenos días, Karina. Mira, fundamentalmente es bien breve, porque yo creo que ya tienes acceso a la solicitud de orden de detención y a la orden de detención y además los antecedentes que se tuvieron en vista en la audiencia de control. Entonces, de lo que entiendo, ¿hay antecedentes falsos que se expusieron al juez en virtud del cual se obtuvo esa orden de detención? La verdad no podría afirmar que hay antecedentes falsos. Yo creo que no son antecedentes que digan absolutamente, que comprueben ni siquiera la existencia del delito, ¿ya? No, son antecedentes vagos que hablan de que hubo una pelea supuestamente, pero basado en testimonios de testigos de identidad reservada, que igual nosotros podemos ver de quién se trata, porque por cómo habla, quién fue, totalmente contradictorio, no tienen realmente ninguna fuerza y no hay nadie que diga, yo vi que uno de los hijos hizo esto en contra de su madre y que después los otros hijos hicieron esto. No hay un antecedente en definitiva que funde ni el delito ni la participación de los hijos. Esa es la realidad. Por eso que también ayer pedimos la nulidad porque de la orden, porque realmente yo pensé, y por eso que estuve toda la noche estudiando, que quizás me iba a encontrar con alguna evidencia que pudiera ser mayor y que pudiera involucrar, pero lo cierto es que no hay, y eso también decepciona en el sentido de que uno pretende y espera poder confiar en la institución, ¿ya? Pero desgraciadamente el Ministerio Público, y es algo que se viene denunciando por muchos años, ha atentado el debido proceso de las personas que son mapuches en numerosas oportunidades, y aquí no me queda otra posibilidad de pensar que por ser imputada Tatiana Esquivel, imputada de premios ilegítimos, donde Janet dice que Televise, José Arriagada, Tatiana Esquivel trabajó en el caso de Tomasito, con José Arriagada, con el funcionario de la Bocar que es denunciado para premios ilegítimos, el mismo que dice que supuestamente se habría encontrado sangre en casa de Julia Chuñil, dos hechos falsos. Él fue sacado del caso, pero Tatiana Esquivel continúa y ella sigue siendo imputada en el caso junto con José Arriagada, donde ellos le dicen, hoy día vamos a sacar a tu mamá de aquí, 30 de enero, donde efectivamente además se produce numerosas excavaciones como las mismas que estamos viendo hoy día, y le dicen, hoy día vamos a sacar a tu mamá de aquí. El hombre se pone la mano en el bolsillo tomando el arma, y ella estaba presente en el lugar, ¿ya? Entonces, igualmente ahí hay un tema, porque quizás ella quiere confirmar lo que siempre ha querido venir diciendo para descartar su responsabilidad en ese delito tan grave que se le está imputando. Karina, Carlos Collado también quiere hacerte una pregunta, está con nosotros en el estudio. Abogada, buenos días. Porque me tengo que ir. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, es muy cortito, sí. Sí, solamente cortito, porque la verdad que usted ha hablado más de una oportunidad, ha dicho seamos serios, y la verdad que usted lo que manifiesta es bastante serio, lo que manifiesta usted en contra de la Fiscalía, en contra de la Policía. Pero usted habló de montaje en este caso. ¿A qué se refiere cuando habla de montaje específicamente en este caso? Porque eso es una denuncia bien seria. Bueno, sí, lo que pasa es que yo me considero una persona que hace 16 años ha estado trabajando aquí en la Araucanía, conozco bien los casos y he sido seria, y soy seria porque presento querellas y utilizo los medios legales para que sean investigados, y uno sigue confiando en la justicia. Ahora hay 3 o 4 organismos internacionales también que tienen estos antecedentes porque son serios y porque es complicado también que existan premios ilegítimos, y en este caso en particular por supuesto que hubo un montaje cuando se intenta decir que había sangre de Julia Chuñil en la casa de Janet Troncoso, lo que fue falso, ¿ya? Y eso se afirmó de parte de Fiscalía en 2 oportunidades. Yo intenté reunirme con el fiscal nacional para denunciarle esta situación y no lo recibió tampoco. Por eso, seriamente quiero avanzar, conversando con las instituciones, denunciando donde debe ser. Se está investigando hoy día. Janet Troncoso hace una semana estuvo en el servicio médico legal, más de 12 horas, le estuvieron haciendo un peritaje del protocolo de Estambul para comprobar evidentemente que había sufrido esos apremios ilegítimos. Entonces sí,
somos serios. Yo estoy diciendo que aquí se ha intentado montar pruebas en contra de los hijos, por supuesto que sí, y lo puedo afirmar aquí. Y respecto de lo que pasó contra Tenés Esquivel, se hizo la denuncia seriamente ante el Juzgado de Garantía de los Lagos. Abogada, o sea, para usted todo esto es un montaje y lo que hay aquí es una investigación sesgada ¿en contra de quién? ¿En contra del pueblo mapuche o qué? Contra de la familia de Julia Chuñil. ¿Y sí, por qué? por el hecho de ser mapuche, por el hecho de ser pobres y por el hecho de que quizás quienes son los responsables tengan algún tipo de poder para poder generar toda esta maquinación. Karina, ¿y qué pasa si llegan a encontrar ahora los restos? Bueno, yo creo que es tan importante tenerla, ¿no? Ya la misma familia ha dicho, darle sepultura. Claro. Pero ¿qué pasa si encuentran efectivamente el dato de la persona que hoy en día estaría, ¿no es cierto? Lo digo de manera condicional, aportando antecedentes. Si aparece efectivamente y esa información que entrega coincide con lo que ocurre ahí en terreno. Bueno, hay que esperar nosotros esperamos que suceda, que se encuentre Julia, que podamos hacer los peritajes, que se encuentren las pruebas. Aquí siempre se ha aportado todo lo necesario. Como les digo, no es la primera vez que excavan. Ya esa casa fue entregada abiertamente, o sea, los hijos dieron toda la posibilidad y excavaron, así como están mostrando ustedes hoy día, como 24 horas. Ya Georradar también se ocupó ya en ese lugar. Entonces, no es algo que se haya negado. Busquen, por favor, y encuéntrenla, por favor. Eso es lo que la familia quiere y así se podrá saber lo que realmente pasó. Yo Ahora, me tengo que ir, abogada, sí. con mucho este espacio. Sí, entendemos. Solamente para entender algo que usted dice, es un montaje. ¿Para qué? ¿Por qué alguien quisiera hacer desaparecer a Julia Chuñil? ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué? Bueno, lo que nosotros hemos denunciado es que, miren, los defensores ambientales, los defensores de los territorios, los pueblos originarios en América Latina corren alto peligro, y eso no lo digo yo, lo dicen numerosas organizaciones internacionales que se dedican a esto. Ustedes no sé si han visto el informe que se hizo sobre Berta Cáceres respecto de cómo fue asesinada en Honduras. Se acaba de hacer un informe por la Comisión Interamericana, salió esta semana, y el entramado es bien fuerte porque está incluido el Poder Judicial, el Ministerio Público, empresarios de las mineras donde ella estaba en contra. Aquí en este caso, ella estaba protegiendo el bosque nativo, estaba denunciando también que este empresario forestal también sacaba leña. A ellos los denuncian por esto, ¿ya? Pero resulta que la cosa no es tan así, ¿ya? Hay otro tipo de explotación. Entonces, el pueblo mapuche quiere resguardar su territorio. Está en contra de la existencia de las forestales, también son empresas. Entonces, esto genera, por supuesto, persecución en su contra. Bien. Y se ha denunciado, ¿hay antecedentes serios respecto de ello? Sí lo hay. Perfecto. Bien, abogada, le queremos agradecer que haya conversado con nosotros, que nos dé estos minutos y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra dentro de la audiencia. Sí, muchas gracias a Karina Riquelme. La veremos dentro de muy poco, ahí probablemente también en esta audiencia. Mientras siguen los trabajos muy intensos a esta hora de la mañana, ahí en Mafil, en este campo, este fondo El Ciruelo, ese es el sector, ¿no es cierto?, donde ahora se concentra toda esta actividad. Vamos